La semana pasada estábamos concluyendo la reunión diciendo que cada siervo o líder de ministerio requeríamos que tuviera la unción del Espíritu Santo para operar a la altura de las exigencias o demandas de Dios. No son exigencias nuestras, de alguna manera, ¿no? Son exigencias que precisamente Dios demanda y que pone para que la obra que Él ha decidido hacer pueda cumplirse. Entonces, de lo contrario, lo que vamos a estar haciendo es aplicando estrategias humanas a los objetivos de un ministerio que en primera instancia Dios ha decidido que tú tengas. Ahora, aun cuando tengamos estrategias que funcionaron en otro momento o en otro lugar, no quiere decir que necesariamente funcionen ahora en donde estamos colocados o en nuestra congregación. Necesitamos invariablemente movernos bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Ok? Él es el que conoce el propósito específico y entonces Él es el que revela la dirección específica para su cumplimiento. ¿Y por qué te comento esto? ¿Por qué te digo que hay ocasiones en que las cosas que tú hiciste en otro lado funcionaron y tú las replicas en otro lugar y no funcionan? Es porque hay un principio que aplica precisamente, y es que Dios nos ha llamado a novedad de vida. Eso dice su palabra. Hemos sido llamados a novedad de vida, no a vivir de glorias pasadas. Entonces, lo que Él quiere es que realmente podamos vivir en una relación fresca. De otra manera, lo que hubiera sucedido es que Él hubiera dado ciertos lineamientos a través de la escritura, a través de las epístolas, hubieran quedado detallados como de alguna manera lineamientos que si tú replicabas, ibas a tener lo que la iglesia primitiva tuvo. No quiero que malinterpretes lo que te estoy diciendo, porque evidentemente hay lineamientos, hay principios, hay cuestiones que Dios estableció y que siguen funcionando hasta el día de hoy. A lo que me refiero es que muchas veces tratamos como de implementar o copiar fórmulas. Es decir, yo tengo que orar de determinada manera, y eso es como caer en cuestiones incorrectas. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Si tú repites el Padre Nuestro, pues ahora sí que valga la expresión, como perico, evidentemente no va a pasar absolutamente nada. Y el Padre Nuestro tiene poder en las palabras, evidentemente lo tiene, y tiene un propósito por el cual Jesús enseñó a orar de esa manera. Sin embargo, lo que te quiero ejemplificar es que ahí hay un claro, digamos, un claro ejemplo de que simplemente hacer las cosas por hacerlas, aun cuando estén fundamentadas, no va a pasar nada. Es decir, necesitamos invariablemente la unción del Espíritu Santo para que específicamente Él te diga qué hacer con aquellos principios y cuestiones que funcionan en el reino. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Por eso quise puntualizarte esto, y por eso es que hoy voy a hacer ciertas puntualizaciones aún de cosas que hemos estado tal vez tocando, porque quiero que quede realmente entendido y realmente comprendamos a lo que se refiere la unción. ¿Ok? Ahora, imagínate la necesidad que tenemos de la unción del Espíritu Santo, porque como la semana pasada estuvimos viendo cuando los diáconos fueron elegidos, imagínate si para servir mesas uno de los requisitos era tener la unción del Espíritu Santo, imagínate para otro tipo de ministerios. Y con eso no estoy diciendo que los otros ministerios sean más importantes que ser diácono. Exactamente. Por ahí ya me están haciendo señas. Entonces, todo ministerio dentro de la congregación cumple un propósito y es importantísimo. Tú puedes ver cómo precisamente en la iglesia primitiva las cosas funcionaban de una manera en la cual necesitaban los unos de los otros. Eso es porque hay una enseñanza muy clara en que somos un cuerpo. Y tú puedes ver que cuando se refiere a un cuerpo, hay partes que inclusive ahí está determinado
porque uno es el que considera menos importantes. Pero eso es uno. Realmente para Dios todo es importante y cada ministerio dentro de la congregación es de suma importancia para sus fines, para sus propósitos y para el establecimiento de su voluntad. Entonces, de ahí la importancia de que la unción esté sin importar el ministerio que tú desarrolles o lleves a cabo dentro de la congregación. Y me voy a permitir expresarme de esta manera. Yo espero que nadie se sienta aludido, pero aún el ministerio de calentar bancas necesita la unción del Espíritu Santo. En algún momento yo te decía, el ministerio, aún si tú solamente asistes, estás cumpliendo un ministerio, estás cumpliendo una parte importante de venir a ser ministrado y enseñado. Imagínate que nadie viniera en esa posición. Si ya todos supiéramos todo, pues ¿a quién le enseñas? ¿A quién ministras si nadie tiene necesidades? No, todos somos importantes, pero todos debemos entender que la unción es necesaria tanto para recibir como para dar, ¿ok? Entonces, bueno, ahora, como miembros requerimos la unción. La semana pasada estábamos hablando acerca de quiénes éramos los responsables de movernos bajo la unción. Y respondimos esa pregunta. Si tú te la perdiste, digamos, esa respuesta tú la puedes encontrar en YouTube. Hoy no quiero detenerme en esta parte porque ya respondimos con amplitud esa pregunta, ¿ok? Ahora, quiero darte una buena noticia el día de hoy. Y es que no hay limitación alguna para que todos seamos ungidos con el Espíritu Santo y el poder para la obra de Dios. Si eres hijo, eres elegible, ¿ok? Así que si tú estás pensando, esto no es para mí, estás equivocado. ¿Por qué? Porque tu vida es significativa en las manos de nuestro Dios. Y si es significativa desde esa perspectiva, entonces Dios te va a habilitar para serle útil en sus manos. Recuerda que no es por ti ni es por tus capacidades, es por sus habilidades. Entonces, no debemos descalificarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos visto esta constante en las personas que se acercan a Dios. Hay algo que muchas veces está presente y es que nos sentimos indignos delante de Él. El Señor ha ido trabajando puntualmente en algunos de estos aspectos, en el que tú te sientas amado, en el que te sientas valorado por Dios, porque esa es tu realidad. Los que nos descalificamos ante Dios somos nosotros. Finalmente, Él ya dio la provisión para que tú y yo estemos delante de Él en la posición que Él nos necesita. Es decir, ¿quién pagó y quién fue el que te justificó delante del Padre? Fue Jesucristo. Él ya pagó, Él ya derramó la sangre, Él ya te redimió. Entonces tú tienes la posición exacta en la cual Dios te necesita y entonces cuando tú entiendes esa parte y entonces tú vienes delante de Él y dices, ok, yo estoy entonces siendo alguien elegible para ti, eso quiere decir que entonces Él va a darte todas las habilidades y las capacidades que tú necesites para moverte en la posición en la cual Él te ha ubicado. Entonces ya no hay una posición en la cual digas, híjoles, es que pues yo no siento que yo pueda ser elegido por Dios para moverme bajo esa unción. Como te digo, si tú eres hijo, eres elegible. Esa es una clave importantísima, pero muchas veces el problema es que ni siquiera nos sentimos hijos, no nos sentimos aceptos delante de Él. Y necesitamos tener esa clara concepción de que realmente yo soy hijo de Dios y que yo estoy en esa posición y que yo soy elegible para moverme bajo esa unción. ¿Ok? Entonces, por eso te decía que hoy vamos a estar hablando ciertas cuestiones de puntualización, porque yo creo que podemos hablar mucho acerca del tema, podemos decir, no, es que el mover de los dones y es que todo lo que el Espíritu Santo nos puede dar y que es una realidad, pero si tú no partes del hecho de que tú eres elegible para eso, pues en vano está todo el resto, ¿no? Porque entonces en algún momento tú te vas a descalificar.
Pasa como cuando el bautismo en Espíritu Santo, que tú dices, es que yo se lo he pedido y no me lo da, por un decir, ¿no? Algo que debemos entender es que no depende de nosotros. Eso es algo que Él quiere darle a todos sus hijos. Entonces, muchas veces nos cuesta acercarnos de la manera correcta a Dios, sabiéndonos hijos, sabiendo que tenemos el derecho, sabiendo que no es por nosotros ni por lo que hayamos hecho que vamos a tener una mayor aceptación delante de Él o una menor aceptación. ¿Ok? Son cuestiones que debemos tener muy claras y muy precisas dentro de nosotros. Entonces, si tú no estás en esa posición, hoy cree que estás en esa posición. Hoy díselo, dísetelo a ti mismo, ¿no? ¿Sabes qué? Yo soy hijo, yo soy acepto, yo fui justificado y yo tengo la opción de ser elegido de parte de Dios. Y yo soy habilitado por Él para moverme bajo esa unción. Ahora, quiero, al siguiente fragmento de lo que quiero comentarte el día de hoy, le puse como un subtítulo que es tendencias. ¿Y por qué quiero aclararte este aspecto? Porque lo que estamos compartiendo no obedece a una tendencia o a una moda. Yo creo que podemos ver en las escrituras, sobre todo cuando vas al libro del Apocalipsis y cómo a cada una de las iglesias decía, el Espíritu le dijo a tal iglesia y el Espíritu le dijo a tal iglesia. Tú puedes ver cómo había ciertas cosas o temporalidades o ciertas situaciones que se iban dando. Déjame decirte que nosotros no nos movemos en nuestra congregación por tendencias o modas. Yo sé que hay una influencia de algo que se ha denominado mega iglesias. Sí, hay iglesias de muchísimos miembros y mucha gente trata de imitar lo que esas iglesias están haciendo para lograr ese crecimiento. Y por lo menos a mí me han ofrecido el tener acceso a información de esa índole. Gente que ha dicho, ¿sabes qué? Es que nosotros estamos haciendo esto. ¿Quieres? Ahí está la información, puedes aplicarla. Es una tentación, sí, desde luego, porque pues quisiéramos nosotros movernos hacia, tal vez hacia esos niveles, por llamarlo de alguna manera. Pero déjame decirte que nosotros lo que queremos es movernos bajo la unción del Espíritu Santo y bajo su dirección. Entonces, quiero que tengas la total certeza de que lo que estamos haciendo no es por una moda, ni es por una tendencia que hayamos visto en otro lado y que queramos imitar. No buscamos imitar a ninguna iglesia ni en ninguna congregación, sino movernos bajo la dirección específica del Espíritu Santo. Por eso es que en nosotros, por lo menos en el equipo pastoral, no buscamos compararnos con ninguna otra iglesia, ni decir, bueno, es que esta iglesia está aplicando esto y está creciendo así, y nosotros, ¿por qué no? No. Finalmente hemos entendido que el propósito de nuestra congregación está en el corazón de Dios y que Él lo está revelando a través de todo lo que está haciendo cada domingo. Nosotros tenemos que estar en esa posición de creer que Él es el que está dirigiendo y que todo lo que está haciendo tiene una intencionalidad. Por eso Él también nos ha pedido a nosotros que seamos intencionales en todo lo que hacemos. Ese es otro de los principios que aplican precisamente a todo lo que estamos viendo. Debemos ser intencionales en todo lo que hacemos, porque si fuimos creados a imagen de Dios y Él es intencional en todo lo que hace, tú y yo debemos serlo de la misma manera. ¿Ok? Entonces, lo que buscamos es vivir de acuerdo a los principios y a la revelación que observamos por los apóstoles, tal y como lo vemos en la iglesia primitiva. Evidentemente tenemos el fundamento de la palabra, no estamos haciendo nada que esté fuera de la palabra, no estamos buscando modificar lo que la palabra misma dice, estamos siendo fundamentados en esa palabra y entendiendo que de la palabra emanan la doctrina y los principios que aplican en el reino de Dios. Y entonces tú puedes ver que en la iglesia primitiva estos principios y esta doctrina eran acompañadas de las demostraciones de poder y del respaldo de Dios a su obra y a sus propósitos. Eso es lo que buscamos. ¿Ok? Entonces, con eso quería aclararte también que no nos movemos por tendencias y que no estamos haciendo algo
que vaya inclusive en contra de la palabra de nuestro Dios. Tú puedes ver que todas las prédicas y todo lo que estamos compartiendo siempre tiene un fundamento bíblico, ¿ok? Ahora, el siguiente fragmento, el subtítulo que le puse es frustración, porque yo creo que en ese aspecto cabemos muchos, o hemos estado ahí o podemos llegar ahí, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos realmente un deseo genuino de vivir y experimentar la vida cristiana a niveles superiores a los cuales nos hemos movido hasta el día de hoy, pero no sabemos cómo lograrlo o no tenemos un claro entendimiento de qué es lo que yo debo hacer para vivir esa vida, tal y como la muestran las escrituras y como es el propósito de Dios para mí, entonces puede venir frustración a mi vida. Pero eso es por una falta de entendimiento o porque no he llegado tal vez a comprender cómo funciona el reino y cómo debo aplicar esos principios a mi vida. Y lo que menos queremos en la congregación es gente frustrada. ¿Ok? Si tú estás en ese punto de decir, híjoles, es que la verdad no entiendo ni de qué me están hablando, yo te voy a animar a que de verdad vía WhatsApp me mandes tus preguntas. Yo quisiera que este tema realmente apoye y soporte lo que el Espíritu Santo está haciendo cada celebración los domingos. Pero de verdad, si tú tienes dudas, con toda confianza, mándamelas por WhatsApp y voy a intentar responder cada una de ellas en estos espacios. De tal manera que si tú tienes una duda, también tal vez sea una duda que alguien más tiene también en la congregación y puede ser, yo creo que muy enriquecedor el que cada uno de nosotros podamos realmente tener un conocimiento más preciso de lo que se trata la unción del Espíritu Santo y de lo que estamos hablando, ¿ok? Entonces, debemos, como yo te decía, tener ese entendimiento claro para caminar en la dimensión sobrenatural a la cual fuimos llamados, ¿ok? De ahí, entonces, cuando nosotros tenemos ese entendimiento claro a qué fuimos llamados, entonces sí vamos a lograr mantenernos en la presencia de nuestro Dios. Él quiere que nosotros nos mantengamos ahí. El domingo hablábamos acerca de lo que tiene que ver con permanecer en esa presencia y algunas claves importantes de cómo podemos permanecer, porque hemos entendido que para que nosotros podamos movernos en la dimensión sobrenatural, en la unción que el Espíritu Santo da, depende, eso sí es como una regla o una norma, va a ir en función del nivel de intimidad que tú puedas tener con Dios. Yo te decía el domingo que nosotros intencionalmente hemos buscado la presencia y permanecer en ella y decirle, Señor, no importa lo que tengas que hacer en mí y lo que yo tenga que hacer para que tu presencia esté y me acompañe a donde quiera que yo vaya. Imagínate qué padre sería que cuando estuviésemos en la presencia de nuestro Dios nos pasara como Moisés, que nuestro rostro brillara a tal grado que las personas que están a tu alrededor pudieran ver eso en ti. Déjame decirte que eso es una realidad. No porque tal vez tu rostro vaya a brillar así como si tuvieras un foco dentro y que reflejaras todo, pero realmente cuando tú estás en la presencia de Dios, reflejas lo que ahí obtuviste. Entonces, si nosotros queremos movernos en esa unción, necesitamos estar en intimidad con Dios. Y tal vez tú digas, híjoles, es que ahí ya empieza a complicarse la cosa, porque tal vez yo no tengo el tiempo, porque tal vez mis actividades son muy absorbentes. Eh, Tú puedes argumentar delante de Dios lo que en tu corazón hay. Sin embargo, yo te puedo decir que si tú empiezas con ciertos minutos y hemos orientado a las personas, sabes que si tú tienes 5 minutos, dedícale esos 5 minutos y tú vas a ver cambios importantes en tu vida a raíz de que tú vayas implementando esos principios en ti. Eso el Señor se va a ir encargando de arreglarlo y de tal manera que más adelante tú puedas tener entonces un mayor tiempo para dedicarlo a Él. Pero necesitamos ser intencionales, como yo te lo decía. Entonces necesitamos empezar a buscar y tal vez al principio no sepas ni qué decirle, pero con el simple hecho de estar en su presencia, aunque no te diga nada, tu vida va a empezar a ser transformada, porque te vas a exponer a que Él obre en ti y empiece a transmitir lo que Él es, ¿ok? Ahora,
Hemos compartido diversos principios contigo a fin de que vivas en victoria y que cuentes con todos los recursos del reino. Entonces, es importante que podamos combinar lo que estamos viendo aquí en la manada con lo que tú estás recibiendo en la congregación. Desafortunadamente en la congregación no grabamos las prédicas, ¿verdad? No estamos cada domingo grabando todo eso para postearlo. Sería interesante, sería bueno porque sería un complemento y tú podrías entonces tener como ¿cómo se llama? Todo el panorama completito, ¿verdad? Vamos a ver qué podemos hacer a ese respecto. No te prometo nada porque, bueno, necesitamos a alguien ahí sentado que pueda ir apoyándonos en eso y, bueno, esa es una petición que podemos presentar delante de ellos y que ayúdanos a pedir por alguien para que esté ahí sentado en el área de audiovisual, ¿ok? Bien, quiero quiero decirte que en 2 Corintios 10:4 está hablando la palabra de nuestro Dios y nos está diciendo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, ahí tú puedes ver que no nos mandó a la guerra sin fusil. Las herramientas que Él nos dio son efectivas, son poderosas y tienen un propósito específico por el cual nos fueron dadas. La unción va a liberar esa parte del poder de Dios. Como yo te decía, es una habilitación que Él te da para moverte en el terreno en el cual debes incursionar. En Mateo 16:18 dice también ahí, Jesús le está diciendo, yo también te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, sobre la doctrina que estaban hablando, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Imagínate el poder que tenemos si nos movemos bajo esa unción. No va a haber nada que se interponga en los propósitos de Dios. De ahí la importancia realmente que tiene movernos bajo esa unción, ¿ok? El siguiente aspecto que hoy quiero comentarte, y con este vamos a ir cerrando, yo a este le puse expectativa como subtítulo, ¿ok? En Juan 2, capítulo 2, versículo 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. En Juan 4:48, ahí está Jesús también hablando y le dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Pero todo esto tiene un propósito. En Lucas 4:37 está hablando y diciendo, y su fama se difundía por todos los lugares y los contornos. En algún momento te comentaba yo de alguna palabra que Dios ha hablado a la congregación y que ha dicho, el tiempo de los discípulos y los grandes milagros ha llegado. Y yo entendía con esa palabra que a lo que se refería es que la manera en que Él da a conocer el evangelio, como yo te decía, es a través de la fama que se va creando. Y es una fama que no es nuestra, es una fama que es de Él por lo que Él hace, porque Él respalda su palabra con milagros, con prodigios. Por eso la semana pasada decíamos, ¿qué esperas cuando se te dice que estamos incursionando en el mover del Espíritu Santo y que en la iglesia es una iglesia de poder, de autoridad, de revelación, donde el reino de Dios está en acción? Es porque realmente eso tiene que ser una realidad permanente, o sea, no cuestiones aisladas. Como yo te decía, es una responsabilidad de todos mantenernos ahí para que entonces realmente el poder de Dios sea expresado. Lo veíamos con los diáconos. No solamente servían mesas, sino que hacían señales y prodigios. Entonces, imagínate el impacto que eso genera, ¿no? Entonces, finalmente, nuestra expectativa debería ser esa. Una de las claves para movernos bajo la unción es anhelar. Anhelar es algo que te va a abrir las puertas. Si nosotros anhelamos su presencia, anhelamos la manifestación de su poder y sus maravillas, a fin de conocer verdaderamente al Dios en el que hemos creído, realmente ese anhelo es como una llave que te va a dar la oportunidad de realmente experimentar el reino, su poder y la unción que te da el Espíritu Santo, ¿ok? En Hechos 5:12 tú puedes ver que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y entonces eso realmente hacía que la predicación que ellos estaban dando
realmente fuera acompañada de todos los demás elementos que conforman el Evangelio. O sea, no predicamos, como dice nuestro pastor, cosas bonitas que no son realidad. Predicamos cosas que son realidad y sobre todo cosas que hemos vivido. Eso es algo que nosotros hemos entendido. Cuando nosotros nos paramos en plataforma, los primeros enseñados somos nosotros. O en la semana cuando Él nos revela algo de lo que Él quiere hablar o expresar el día domingo, realmente nos lleva a vivirlo en la semana y a experimentarlo de tal manera que cuando nos paremos ahí tengamos realmente experiencias vividas de lo que estamos diciendo ahí en la plataforma. Quiero decirte que Dios trasciende fronteras y, y lo que te voy a decir no es realmente para vanagloria nuestra ni mucho menos, pero quiero que realmente conozcas la realidad de la congregación porque eso nos puede ayudar y motivar a creer que realmente el Espíritu Santo se está moviendo y quiere llevarnos a nuevos niveles. Yo te decía, hemos ministrado ya fuera de México, no presencialmente, apenas nos decían, bueno, que había una persona en Nueva York que quería ser ministrada, entonces, bueno, si es Nueva York, entonces ahí sí tiene que ser presencial, ¿no? Que me manden el vuelo. No es cierto. Pero gracias a Dios Él nos ha permitido ministrar ya personas en Estados Unidos y en Centroamérica. Y eso se ha dado porque la gente va comentando lo que Dios está haciendo en nuestra congregación. Entonces, te lo comento, como yo te digo, porque no es nuestro, o sea, el poder no es de nosotros, como bien dice la palabra, sino que es el Espíritu Santo obrando a través de nosotros, pero te lo digo porque Él puede obrar a través tuyo, de la misma manera que obra a través de nosotros, porque la unción, como yo te digo, no es limitativa, no es solamente para ciertos cargos. La unción funciona a todos los niveles. Por eso te empecé diciendo en esta noche que si la unción fue necesaria para los diáconos, para cualquier otro ministerio es necesaria. Y como yo te decía, no es por menospreciar el servir las mesas o el atender a los hermanos, no, porque todo es realmente valioso. Lo hemos dicho, hasta barrer la congregación tiene su importancia porque es un servicio para los santos, ¿ok? Entonces, pues por eso te quería aclarar esta parte, ¿no? En Hechos 3:12 está sucediendo algo que Pedro hizo, ¿no? Hizo un milagro ahí. Entonces, Pedro le responde al pueblo y dice, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad lo hubiésemos hecho? Esa es la posición correcta. Cuando Dios te use, realmente la gloria siempre la tenemos que regresar y entregar a quien la merece. Tú y yo de nosotros mismos no tenemos poder alguno. Todo funciona a través de la habilitación que el Espíritu Santo da, del poder que Él te da a través de esa unción. Pero ve lo importante que es el tener esa unción. Ahora, gracias a Dios que en las ministraciones, aun cuando hemos tenido ministraciones similares o vienen con casos similares, yo te puedo decir que no tenemos una guía de acción. Voy a tomar un ejemplo, es decir, como psicólogos, por ejemplo, tienen ya como un script, por decir, ¿no? Bueno, si caes en este y en este y en esta, entonces te tengo que atender de esta manera. Nosotros no nos manejamos así. Nos manejamos a través de la guía del Espíritu Santo. Eso es algo que tú también debes experimentar en tu propia vida. Es decir, no necesariamente una sanidad se va a dar de la misma manera todas las ocasiones. Entonces, tú puedes orar por ti mismo y puede suceder la sanidad. Puede ser que en otra ocasión ores por ti y no suceda nada. Tal vez tengas que solicitar a alguien que ore por ti. Ese es un ejemplo práctico de que las cosas no siempre funcionan de la misma manera siempre. Y esto, gracias a Dios, porque Él es un Dios tan vasto, un Dios tan infinito, que tiene igual infinitas maneras de obrar en cada circunstancia y en cada situación. Pero Él también nos ha diseñado para funcionar y depender los unos de los otros. Entonces, ese es otro principio que debemos entender, que fuimos puestos y colocados en un cuerpo para ser miembros los unos de los otros
y para funcionar en esa dimensión y en ese nivel, siempre bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo. Como yo te comentaba también la semana pasada, si nosotros hacemos eso, finalmente el éxito que podemos tener en el establecimiento del propósito y el cumplimiento de la voluntad de Dios va a ser significativamente distinto a que si nos movemos en nuestras propias fuerzas o moviéndonos, desde luego, con la dependencia del Espíritu Santo y moviéndonos a través de lo que Él nos ha dado, pero con o sea, sin considerarlo, ¿ok? Entonces, pues necesitamos movernos invariablemente bajo esa unción. Ahora,